Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim. Ser ciego es un reto en cualquier parte del mundo, pero usted vivió en China, en un pueblo muy remoto, aislado, bastante atrasado, y tuvo que enfrentar centenares de retos y de dificultades. De todas esas, ¿cuál fue la más difícil? La que usted recuerda más, la que más lo marcó. Creo que la comunicación es el mayor reto. Aún es un gran desafío para mí. Cuando era pequeño era difícil comunicarme con otra gente. Es difícil incluso ahora, que estoy viviendo en un país diferente, con un lenguaje diferente. Aún es un gran obstáculo. Cuando era pequeño no pude aprender a hablar inglés en China. Usted tiene una larga trayectoria enfrentando lo que usted percibe como injusticias. Usted se enfrenta a quien quiera, donde sea, cuando usted percibe que hay algo injusto que está sucediendo. ¿Cuál es su memoria más temprana de la primera injusticia con la cual usted se enfrentó? Cuando tenía apenas 5 años, la revolución cultural acababa de terminar. Recuerdo un viaje a casa de mi abuelo. En nuestro camino de regreso, veníamos en tren y otra pasajera, una mujer de unos 40 años, traía un poco de aceite. Los policías que trabajaban en el tren se acercaron y le dijeron, este aceite no está permitido a bordo. Y se lo arrebataron. La mujer lloraba, lloraba y lloraba. Yo era muy pequeño y le pedí a mi madre que me explicara lo que había pasado. Me dijo, van a quedarse con el aceite y luego tratar de venderlo. Le pregunté quién lo vendería. Y me respondió que el país lo haría. En ese momento, yo no podía entender cómo la propiedad privada de una persona podía ser confiscada por el Estado para venderla. Y la persona no podía ni siquiera tener su dinero de vuelta. No podía entenderlo. Usted solo pudo comenzar a estudiar cuando tenía 18 años y decidió estudiar medicina. ¿Por qué? En esa época me gustaba mucho leer. Una vez leí algo como, un médico excelente curará al país. Un médico regular curará a un paciente. Un médico mediocre curará una enfermedad. Pero después de un tiempo de practicar lo que había estudiado, usted lo abandonó y se dedicó al activismo, a luchar contra las causas que usted siente que eran injustas. ¿Por qué hizo eso? Cuando estaba haciendo mi práctica después de graduarme de la universidad, noté algo. Los pacientes que tenían con qué pagar tratamientos de acupuntura o de masajes eran funcionarios del gobierno. Noté que la razón de sus enfermedades era su estilo de vida. Se mantenían despiertos toda la noche. Muchos de ellos bebían en exceso. Entonces me pregunté, ¿cuál es mi valor? Yo los puedo curar, pero cuando ellos salgan del hospital, volverán a ese mismo estilo de vida. ¿Eso es realmente lo que quiero hacer? Y me di cuenta de que realmente no era eso lo que yo quería. De todas las causas contra las cuales usted se enfrentó, ninguna le tomó tanta dedicación ni usted mostró tanto empeño como la lucha contra la política del gobierno chino de solo permitir que las parejas tuvieran un hijo o una hija. ¿Por qué escogió esa? ¿Por qué es esa tan importante para usted? Proteger los derechos de la gente no es solo porque me interesa, es un asunto de conciencia. En mi pueblo natal, Ningyi, el Partido Comunista obligó a más de 1000 mujeres a tener abortos en contra de su voluntad en un corto periodo. Más de 600.000 personas se involucraron en la campaña contra el aborto forzoso. La mayoría de ellos eran parientes de mujeres embarazadas. A muchos los detenían durante varios días. Mientras estaban en la cárcel, los torturaban y los obligaban a dar información sobre esas mujeres embarazadas. Y luego las obligaban a abortar. Yo no lograba comprender esas atrocidades. Nadie luchaba contra ellas. Era en contra de la ley. Pero el Partido Comunista y el gobierno seguían haciendo esas cosas terribles. Nosotros no podíamos dejar que eso pasara. No hay duda que usted ha corrido riesgos personales y ha pagado costos personales, tanto usted como su familia, por la posición que ha tenido. A usted le han dado palizas, a usted ha estado preso, usted ha sido maltratado y ahora está exiliado de su país. Usted a veces se pregunta si valió la pena tanto sacrificio suyo de su familia. ¿Usted qué cree que ha logrado? ¿Usted ha tenido algún impacto? Sí creo que mis acciones han tenido un impacto. Cuando investigamos,
y le mostramos al mundo todos los casos de aborto forzado, en 2 o 3 años, el Partido Comunista disminuyó o incluso paró completamente las acciones violentas en mi pueblo natal. Eso probablemente salvó decenas de miles de vidas de niños. Cuando me encarcelaron, los abortos empezaron de nuevo, pero al menos ya el mundo sabía lo que el Partido Comunista había hecho. En el pasado, el partido ni siquiera reconocía que estos abortos habían ocurrido. Usted es muy crítico del Partido Comunista Chino y también del gobierno chino. Sin embargo, China ha tenido un progreso extraordinario en las últimas décadas. Cientos de millones de chinos han salido de la pobreza. China hoy en día es una de las economías más grandes del mundo. Se está transformando también en una potencia militar. Ha habido progresos en todos los ámbitos. ¿Usted no reconoce ninguno de esos éxitos del gobierno chino? Creo que debemos ver a China desde otra perspectiva. Tú no solo puedes observar el desarrollo en los últimos 30 o 40 años. Necesitamos considerar toda la historia de China desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder. Durante las primeras décadas, otros países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Taiwán o Tailandia se desarrollaron muy rápido. Mientras tanto, China estaba concentrada en la lucha de clases y en la revolución cultural, y detuvo su desarrollo por completo. El país ha empezado a recuperarse en los últimos 30 o 40 años. Incluso tomando eso en cuenta, China no ha sobrepasado a los tigres asiáticos. No podemos ver únicamente los últimos 30 años. Hay que considerar toda la historia. Creo que China, más que teniendo tasas de crecimiento increíbles, está saliendo del atraso. También quiero señalar que el desarrollo económico no ha sido tan grande como parece desde afuera. No mucha gente ve cómo es la China rural, porque cuando visitan, van a Pekín, Shanghái y las grandes ciudades. El gobierno de los Estados Unidos y Hillary Clinton, que en ese momento era la secretaria de Estado, hicieron mucho por lograr su salida de China, lo cual impidió una larga prisión para usted. Y Hillary Clinton ha dicho que el gobierno y ella hicieron lo que usted pidió. Sin embargo, usted ha sido muy crítico contra ellos. ¿Por qué? Primero que todo, quiero agradecerle a Hillary Clinton por darme la oportunidad de escapar de la cárcel. En 2006, el Partido Comunista Chino me secuestró en Pekín y me mandó de vuelta a mi provincia, Shandong. Eso podría haber ocurrido de nuevo, pero no estoy de acuerdo en que los diplomáticos estadounidenses hayan hecho todo lo posible para ayudarme. Después de la reunión de Obama con el Consejo Nacional de Seguridad el 27 de abril del 2012, las cosas cambiaron. La Casa Blanca no quería dañar su relación con China por culpa mía. Yo he escrito en mi libro todo lo que pasó en esos momentos. También quiero destacar que la revista Foreign Policy le preguntó a Kurt Campbell, entonces encargado de Asia para el Departamento de Estado, qué opinaba. Él respondió diciendo que respetaba lo que yo había dicho y hecho. Eso muestra que mi versión de los hechos es cierta. Pareciera que su activismo, sus protestas, las trajo a Estados Unidos. Desde que llegó aquí ha tenido enfrentamientos, diferencias conocidas, públicas, con el gobierno de Estados Unidos y con la Universidad de Nueva York. La Universidad de Nueva York lo trajo usted para acá, le dio un apartamento en Nueva York para que pudiera quedarse con su familia, financió sus estudios de inglés y sin embargo usted tuvo una profunda diferencia con esa universidad. ¿Qué pasó? Con la Universidad de Nueva York, realmente estoy muy agradecido. Ellos me ayudaron bastante en mi transición al llegar a este país. Me ayudaron mucho, pero al final se vieron sometidos a mucha presión por el Partido Comunista de China y ahí es cuando su actitud hacia mí empezó a cambiar. Usted está afiliado con organizaciones en los Estados Unidos que se oponen al matrimonio gay. Y usted es un luchador de los derechos humanos. ¿No hay una contradicción entre esas dos cosas? En cuanto a la homosexualidad, no creo tener profundo conocimiento acerca del tema, por lo cual no creo que sea apropiado que comente al respecto. Pero tampoco es justo decir que tengo un especial acercamiento con grupos conservadores. En general, yo me rijo por un principio. Cualquiera que apoye los derechos humanos es mi amigo. Tengo amigos de derecha y de izquierda. Siempre y cuando te importen los derechos, serás mi buen amigo. Actualmente trabajo con 3 instituciones.
la Universidad Católica de Washington, el Instituto Witherspoon y la Fundación Lantos. Cada una tiene un sistema de valores distintos y no considero que todas son un grupo uniformemente conservador. Creo que al hablar de estos temas hay que concentrarse en la verdad. La verdad no se puede reemplazar con ideologías. Pero, ¿cómo se siente usted? ¿Qué opina usted del matrimonio gay? El tema de los gays no es el primero sobre el cual he decidido no hablar públicamente. El conocimiento de una persona es limitado y se requiere de una profunda investigación y más entendimiento del tema antes de hacer un comentario. Pero yo me baso en el principio de que debemos respetar la libertad y derechos fundamentales de todos y hacer responsable a cualquiera que intente violar estos derechos. Sin una investigación profunda, no puedo comentar. Mi última pregunta es con respecto a América Latina. En los últimos años, la presencia económica de China, de empresas de China, no tiene precedentes. Tienen inversiones importantes, son partes importantes del comercio, hay cantidades importantes de ciudadanos chinos trabajando en diferentes países de América Latina. ¿Usted cree que los gobiernos de América Latina que están recibiendo estas inversiones, que están interactuando con estas empresas, deberían mencionar o poner como condición o hablar del tema de las violaciones de los derechos humanos en China? Los derechos humanos son un tema con el que todos tenemos que ver. Si hoy no nos enfocamos en nuestros derechos, mañana pueden ser violados. No importa si es un gobierno latinoamericano, estadounidense o de algún país europeo. Siempre, al negociar con el Partido Comunista Chino, hay que mencionar los derechos humanos. El mundo aún sigue negociando con el Partido Comunista Chino, no con China ni con sus ciudadanos. Y cuando estás negociando con un dictador, siempre hay que tener como prioridad los derechos humanos. Los derechos humanos son un beneficio a largo plazo, a todos nos interesa. Si solo te enfocas en un beneficio económico a corto plazo y descuidas intereses que son a largo plazo, en el futuro todos terminaremos perdiendo. Quisiera agregar algo más. Lo que yo hice cuando estaba en China fue pelear contra el Partido Comunista Chino y la aplicación obligatoria de la política del hijo único. Mis acciones llegaron a inspirar y hacer que muchos chinos se rebelaran contra el gobierno para demandar justicia. Ellos pensaron, si una persona ciega puede hacerlo, ¿por qué yo no? Mis acciones despertaron al pueblo en China. El abogado descalzo, la lucha de un hombre ciego en China por los derechos humanos. Es un libro extraordinario de un personaje extraordinario. Un hombre ciego que se atreve solo a enfrentar una maquinaria poderosa de un gobierno muy poderoso, sin importar las consecuencias, los sufrimientos y los esfuerzos para él y para su familia. Un valiente que intenta cambiar el mundo por sí solo. Ha sido un honor, señor Chen. Gracias. Thank you. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que les haya interesado. Si quiere volver a ver esta entrevista, por favor, vaya a nuestra página web, efectonaim.com. Nos vemos la semana entrante.